está conformado por Copodeúpa, ALAP, los familiares víctimas del etilenglicol, como también de los desaparecidos. Creemos muy importante y necesario hacer un pronunciamiento sobre la situación que se ha estado dando y que se sigue viviendo en el país a la ocasión de los hechos en Bocas del Toro, Changuinola concretamente, muy lamentablemente, como también en otras partes pues, del país, en la ciudad capital, que son hechos conocidos pues, por toda la comunidad nacional e internacional también. A ese respecto, pues sucintamente señalamos el gran descontento de la población, sobre todo trabajadora, a la ocasión de la promulgación de la ley 30, conocida en el pueblo como la ley Chorizo o la ley 9 en 1. En segundo lugar, la muerte violenta del dirigente Antonio Smith y de otros 10 más a consideración de las autoridades indígenas de Bocas del Toro, entre los cuales entonces una mujer y 2 menores a causa de los problemas causados por los gases lacrimógenos que les llegó hasta su propia vivienda. Además de eso, también señalar más de 150 afectados, heridos en la vista, producto del rociado indiscriminado de perdigones sobre la población. Detenciones arbitrarias tanto en el mismo Changuinola como también en la ciudad capital, de todos conocidos, más de 350 en una redada que hizo la policía, como también el cerco a otros tantos en un hotel de la localidad donde se realizaba pues un encuentro de dirigentes. El uso indiscriminado de gases lacrimógenos, gas pimienta y perdigones, que definitivamente ya a nivel internacional están eliminados como mecanismos de presión utilizados pues, por las fuerzas antimotines. Y hay que señalar también el problema grande que confrontan todos los afectados detenidos y los heridos en torno a su familia, sus hijos, la situación que están viviendo ahora de no estar trabajando y quién va a responder por el sustento alimentario y canasta básica también de cada una de esas familias. Estos son algunos hechos concretos, mucho más de lo que ha sucedido en Panamá hace 15 días y a lo largo de la semana pasada en Changuinola, Bocas del Toro, especialmente contra el pueblo trabajador que está conformado fundamentalmente por los indígenas no de Buglé de la provincia de Bocas del Toro, como también enfatizar el proceso que se le ha dado a los dirigentes acá pues en Panamá. Frente a eso pues es importante estar claros sobre las causas de ese drama que ha sufrido el pueblo panameño, especialmente en Changuinola, Bocas del Toro. Y a ese nivel pues es de todo conocido que la causa fundamental de este problema ha sido la promulgación por parte de la Asamblea Legislativa y también del presidente de la Ley 30, que causa graves lesiones a derechos conquistados en las luchas obreras, como son el derecho a la sindicalización, el derecho a huelga, el derecho a la protesta social y a la postre también la pretensión de eliminar el sindicalismo aquí en Panamá. Los otros componentes graves de la mencionada ley también hay que tenerlos en cuenta porque se hace mucho énfasis y ciertamente con razón la afectación en torno a el aspecto laboral, pero también hay que recordar el daño que se le causará al medio ambiente con la eliminación del estudio de impacto ambiental, como también la exoneración de responsabilidad penal a los crímenes que cometan las unidades de la Policía Nacional. Eso también está claramente señalado en la Ley 30. Además hay que mencionar también que toda la zozobra nacional y especialmente de las organizaciones que se sienten más directamente afectadas vienen también del procedimiento utilizado para la aprobación de esta ley por parte de la Asamblea de Diputados, a tambor batiente, en sesiones extraordinarias, inconsulta, sin escucha de las diferentes opiniones de diversos grupos, incluyendo la reforma a 3 códigos y 6 leyes de diverso corte, por lo que es conocida por el pueblo como la Ley en 1, con 9 en 1, contraviniendo tanto la Constitución de la República como el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Estos son algunos de las arbitrariedades que en el manejo de la ley se cometió el gobierno nacional.
A ese nivel nos creemos que definitivamente hay una clara percepción de una flagrante violación a los derechos humanos en esta coyuntura que estamos viviendo en Panamá. Y creemos que es importantísimo hacer señalamientos de los derechos humanos violados. No sin antes recordar, en primer lugar, que es responsabilidad del Estado panameño, por compromisos con la comunidad internacional de las Naciones Unidas, cumplir y hacer cumplir los derechos humanos contemplados en la Declaración Universal y en los diferentes instrumentos internacionales que tratan sobre la materia de respeto y cumplimiento de los derechos humanos. A ese nivel nosotros señalamos que ha sido obvia la violación al derecho a la vida. Como ya mencionamos, más de 10 casos ocurridos, y a este respecto creemos que es muy importante hacer una investigación total sobre este caso de los muertos, porque las autoridades nacionales solamente reconocen 2, mientras que las autoridades indígenas señalan otra cantidad superior, y algunos incluso hasta señalan hasta más de 10, de tal manera que esa situación tiene que clarificarse, pero que definitivamente se ha violado el derecho a la vida de hermanos pobres e indígenas en Bocas del Toro. Se ha violado el derecho a la seguridad física, con más de 150 casos de heridos por perdigones, dañándoles completamente la vista. La violación del derecho de organización y de la libertad de asociación que tienen todos los trabajadores. Violación del derecho a la protesta social, y esto está claramente sustentado en la práctica, pero también con la reciente promulgación de la ley que el pueblo llama del carcelazo, que penaliza con 6 meses a 24 meses a quienes, a consideración de las autoridades, obstaculicen las vías y que gente pues, que realice protesta contra situaciones de violación a sus derechos. Tenemos también la violación del derecho al trabajo, con la imposibilidad de todos los afectados físicos de ejercer su trabajo, es decir, toda la gente detenida en Boca del Toro y los más de 150 afectados por los perdigones han quedado en todos estos días sin poder realizar el trabajo, y hay que recordar que de ellos depende de ellos una familia pobre, necesitada, ¿no? La violación al derecho a la salud con los cientos de personas, sobre todo hombres y jóvenes y trabajadores que quedarán imposibilitados para trabajar. La violación de los derechos de los niños cuando una cierta cantidad de ellos sufrieron los efectos de los gases lacrimógenos y fueron impactados por el nivel de violencia y de confusión que se generó en la ciudad y en las calles, y que llegó incluso hasta sus propias casas. Porque aquí hay que también agregar que todos estos afectados no eran necesariamente gente que estaba en la calle en la protesta social, estaban en sus casas. Tenemos casos así muy señalados al respecto. La violación del derecho a la sustentabilidad y seguridad económica de la familia, tanto en lo momentáneo, en todos estos días, como también de manera permanente, cuando el jefe de familia pierde su fuente de trabajo al quedar imposibilitado o limitado al desarrollo de sus labores. Violación del derecho a la justicia y al debido proceso, cuando cientos de hombres fueron apresados, recluidos en centros de detención sin el debido proceso. Otros tanto, como en el caso de los activistas sociales en Panamá, con acusaciones falsas y expedientes amañados. La violación del derecho a la garantía de la integridad física cuando se golpeó brutalmente a tantos detenidos. En Panamá, regularmente, en este gobierno, en los gobiernos anteriores, la policía brutaliza, que después entonces los obligan a firmar compromiso de no divulgar, o de que allí realmente se le respetó su integridad física, cosa que no es cierto. Eso lo vimos muy claramente con testimonios en el último caso de los detenidos aquí en Panamá. Violación